vicerrectoría de posgrados y a la maestría de estadística aplicada en cabeza del profesor Miguel Pérez, quien muy amablemente me han invitado para dar este corto seminario o webinar de un tema muy importante y que está muy de moda hoy día, que tiene que ver con calidad y es básicamente lo relacionado con Six Sigma o Lean Six Sigma, pudiéramos decir. Entonces, el tema que vamos a manejar hoy se llama Mide, Mejora, Transforma, Calidad en Acción. Ahí hay tres palabras claves: medir, mejorar, transformar, ¿basado qué? En la calidad. Entonces, ese es el tema que definimos con el profesor Miguel manejar hoy. Entonces, miremos un poco lo que está relacionado con costo de mala calidad. Costo de mala calidad es como lo que se relaciona con un témpano de hielo y normalmente en las compañías, en las empresas, los esfuerzos tradicionales de calidad se enfocan en problemas que son tangibles, que son fáciles de identificar, que es lo que está por encima del nivel de agua, que son, por ejemplo, el desperdicio, el trabajo de horas extras, la inspección, las garantías, retrabajos. Eso, según ASQ, oscila entre un 5 y un 8% de los ingresos empresariales. Pero existen otros elementos que normalmente en las empresas no se ven fácilmente y no son atacados fácilmente, que es lo relacionado, por ejemplo, con pérdida de lealtad del cliente, como es ventas perdidas, entregas tarde, excesos de inventario, costos de, de apresuramiento por la producción, valor del tiempo en el dinero, cambios de ingeniería, una serie de costos de mala calidad que normalmente no se ajustan, no se mejoran. Ese porcentaje de actividades que generan costos de mala calidad puede oscilar entre un 20 y un 30% del valor de los ingresos. Entonces, ustedes se pueden imaginar que si yo solamente estoy manejando la parte superior del témpano de hielo, pues estoy pegándole solamente a entre un 5 y un 8% de esos ingresos, que son costos de mala calidad. Pero muchas veces no me enfoco en ese 20 o 30% que está por debajo, que son unos costos que son más difíciles de identificar y de mejorar. Entonces miremos un poco la visión de Six Sigma, una introducción a esa visión de Six Sigma. Miremos conceptualmente cómo se relaciona o qué es lo que es un defecto. Entonces, un defecto está muy relacionado con si entregamos cada uno de nuestros productos y servicios a tiempo, cada día. Y ya hago relación a productos y servicios porque todo lo que tiene que ver con Six Sigma no solamente impacta a empresas productivas de bienes, sino que perfectamente cabe en empresas productivas de servicios. Y fíjense que cuando se habla de empresas de servicios, el tema es un poco más complicado, porque quien hace las actividades no es una máquina, sino las personas. Y muy posiblemente exista una mayor variabilidad en esos procesos de servicios porque quien ejecuta la actividad es la persona. Entonces, estamos entregando cada uno de nuestros productos y servicios a tiempo cada día. Nuestros servicios se prestan de la misma forma todos los días. Nuestros pronósticos son precisos todo el tiempo o estamos fallando en los pronósticos. Los proveedores siempre entregan la cantidad correcta y a tiempo. Cada parte que sale de una máquina o de un proceso, independientemente si sea productos o servicios, tiene el nivel de calidad deseado todo el tiempo. Los clientes nos pagan en el momento en que acordaron pagarnos. Entonces, todo eso que está mostrado allí son defectos. Los defectos no solamente se dan en los productos de bienes o servicios, sino también en general en la compañía, ¿sí? El hecho de que un cliente no pague es un defecto, ¿sí? Es un defecto para la empresa y eso es ostensible de ser mejorado.
y así sucesivamente. Entonces, conceptualmente, el concepto de defecto es un poco más amplio a lo que uno piensa, que está muy relacionado con que el producto tiene algo incorrecto, que no va con las especificaciones definidas, sino es un poco más amplio a nivel empresarial. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, para eliminar defectos, reducir costos? En la mayoría de las organizaciones, o la mayoría de las organizaciones operan a nivel de 3 a 4 sigmas. Es una medida que se maneja en control estadístico de calidad. Eh, Opera en esos niveles, hay unas de 3. Ya tener un nivel de 3, de 2.5, 2 o 1 es totalmente eh, grave para la compañía, porque los niveles promedio están entre 3 y 4. Los defectos en esas organizaciones en términos de tiempo, residuos y trabajo están en el orden de un 25% de los ingresos. Ese es un promedio tomado, esa información es tomada del handbook, del libro de certificación de Six Sigma Black Belt de ASQ, que es la entidad más grande de calidad en el mundo, que está ubicada en los Estados Unidos. Entonces, si estamos tomando que esos defectos en las compañías pueden llegar a niveles del 25, entre el 20 y el 30%. Eso quiere decir que tiene opciones de mejora. Las compañías en general tienen opciones de mejora. Entonces, ¿cuánto nos está costando esos defectos? ¿Cuál es el costo de rechazo y de los rechazos y el del retrabajo? ¿Cuál es el costo de tiempos de ciclos excesivos y retrasos? ¿Cuál es el costo de pérdidas de negocio por clientes insatisfechos? El costo de pérdida de oportunidades también y cuál es el costo de la mala calidad en general. Entonces, vuelvo y digo, esa oportunidad de mejora entre el 20 y el 30% de los ingresos totales, pues es una oportunidad grande de mejora en general que tienen las compañías. Y por eso surgen metodologías de mejora de procesos. Muy bien. Entrando un poco más técnicamente en el tema de control estadístico de calidad, pues existe un indicador que se llama el indicador de capacidad de proceso. ¿Sí? Indicador de capacidad de proceso se define, digamos que conceptualmente, eh, la voz del cliente sobre la voz del proceso. Eso es lo que dice la teoría. Voz del cliente sobre la voz del proceso. Está en inglés y es tomado del libro de certificación Six Sigma Black Belt del 2017. Es una fórmula que es comúnmente usada. ¿Qué significa la voz del cliente? Pues la voz del cliente no es otra cosa que la tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? Pues la diferencia entre el límite de especificación superior y el límite de especificación inferior. Esa es la voz del cliente. ¿Por qué se le dice que es la voz del cliente? Porque es que las especificaciones son lo que el cliente solicita, ¿sí? Es lo que el cliente solicita como especificación técnica para cierto producto o servicio. Yo sigo hablando de los servicios porque muchas veces se comete errores de que las metodologías Six Sigma, Lean Six Sigma solamente se utilizan para procesos productivos de bienes y no es así. De hecho, mi trabajo de grado fue sobre un tema de servicios en la universidad. Bueno, entonces, esa es la voz del cliente. Ahora, vamos a mirar la voz del proceso. ¿Y qué es la voz del proceso? Bueno, pues es la variación que tienen los datos del proceso, una variación natural del proceso, ¿sí? Que se define como 6 veces la desviación estándar de los datos, ¿sí? Entonces, ese es el concepto básico de capacidad de proceso. Entonces, ¿qué pasa si esa variación natural del proceso es mayor que la tolerancia? O sea, si ese 6 sigma es mayor que la tolerancia, pues me va a dar un índice de capacidad de proceso que es menor que 1, ¿cierto? Y al ser menor que 1, si es menor que 0,67, no es adecuado y requiere modificaciones muy serias el proceso. Si está entre 0,7 y 1, no es adecuado para el trabajo, pero puede tener mejoras, modificaciones y ajustes, va mejorando un poco. Si está entre 1 y 1,33, es decir, que el límite de la tolerancia
la diferencia entre esa resta de especificaciones es mayor que el 6 sigma, si está por encima de 1 a 1,33, es parcialmente adecuado y requiere de un control estricto. Ahora, si ya pasa de 1,33 ese indicador, pudiéramos decir que es adecuado. Y si ese indicador pasa de 2 o mayor o igual que 2, pues prácticamente es un indicador clase mundo y pudiéramos decir que tiene calidad 6 sigma. Hay que aclarar algo y es que esta capacidad de proceso estamos tomando que está centrada, es decir, que no hay una desviación. Al ser centrada, este indicador CP está estable y podemos concluir lo que estamos diciendo acá, porque si de no ser así, pues cambian el análisis. Entonces, esta capacidad de proceso es un indicador muy sencillo que muestra si un proceso, ya sea de producción de bienes o de servicios, em, tiene una buena capacidad de proceso y por ende está funcionando correctamente. Ahora, es importante aclarar que no todas las empresas tienen que llegar a un 6 sigma, dependiendo de su producción, de su tipo de producción o lo que quieran producir. Miremos otro concepto teórico también importante, que son los niveles sigma. Bueno, perdón, eh, quiero aquí aclarar un poco. Estos indicadores van variando y de acuerdo a eso se define cuál es la categoría del proceso. Ahora, tenemos una medición adicional que es la de Z sigmas, básicamente, y están relacionadas con, con esos indicadores de calidad, con esos indicadores que vimos en el link anterior relacionado con capacidad de proceso. Entonces, si ustedes observan, el índice de capacidad de proceso está a la izquierda y al lado están las sigmas, es decir, un indicador de 1 de capacidad de proceso de 1 equivale a 3 sigmas. De 1,33 equivale a 4 sigmas y de 1,67 a 5 y de 2 equivale a 6 sigmas, ¿sí? Y lo que muestra allí son las partes por millón fuera de especificaciones. Es decir, si yo tengo un proceso que tiene un índice CP de 1, es decir, tiene una calidad en sigmas de Z igual a 3, tiene 3 sigmas. ¿Eso a qué equivale? A que equivale a que tiene el 99,73% de los productos generados en ese proceso están dentro de especificaciones. ¿Sí? Y el 0,27% está fuera de especificaciones. Ese 0,27% equivale a 2.700 partes por millón fuera de especificaciones, ¿sí? Y así sucesivamente, si observamos un índice de 0,33, pues imagínense, tiene un 68,27% de, de productos dentro de especificaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que un 31,7% están fuera de especificaciones. Es decir, de 1 millón de elementos que produjo esa empresa, de 1 millón, 317.300 están fuera de especificaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que de 1 millón, 317.300 productos pueden ser potenciales quejas y reclamos de clientes, ¿sí? Entonces, pues uno en un proceso de este tema, pues uno lo que tiene que calcular es esos indicadores, hay que calcular los zetas y mirar a dónde queremos llegar, subir a qué nivel de sigma. No, no, vuelvo e insisto, no siempre debemos llevar a 6 sigma porque pues la empresa, porque pudiera ser muy costoso para la compañía. Entonces, ese son conceptos, digamos, técnicos de lo que es el control estadístico de calidad. Esto es tomado de Gutiérrez 2013. No sé, si tiene alguna pregunta, pues podemos hacerla. Ahora, miremos unos ejemplos aquí. Vamos a suponer que tenemos una empresa que empaca bultos de cemento, ¿sí? Empaca bultos de cemento de 50 kilogramos, donde se espera que ese peso, o sea, él lo que hace es empacar bultos de cemento. Entonces, se espera que ese peso varíe entre 49,41 a 50,61, ¿sí? Entre esos varíe y que tenga una media de 50,01, que con eso indica que el proceso está centrado. Sí, si yo tengo una media de 50,01, pues está muy centrado comparado con el 50, está bastante centrado. Y una desviación estándar de 0,2. Eso genera, ese ejercicio así, haciendo los cálculos con la fórmula que le mostré ahorita, genera un nivel Z aproximado de 3. Es decir, tiene 3 sigmas ese proceso.
¿Sí? Fíjense que es tan sencillo poder uno calcular esa Z. Tiene una Z igual a 3 sigmas. Por tanto, lo que hablamos en el punto anterior, eh, el porcentaje que cumple especificaciones es 99,73, es decir, el 0,27 no cumple, es decir, es lo que hemos visto acá. Estamos aquí en el de 3 sigma, ese tiene un índice CP de 1 y dentro de especificaciones está 99,73 y tiene 0,27 o 2.700 partes por millón fuera de especificaciones. Entonces, no cumple 0,27, que son 2.700, lo que corresponde a 2.700 partes por millón fuera de especificaciones. Entonces, miremos, por cada millón de sacos, 2.700 están fuera de especificaciones. Entonces, la pregunta que yo hago aquí es, ¿pudiera pensarse que es aceptable para esa empresa? Uno dice, bueno, de pronto si es una empresa que produce pocos sacos, la gente no va a medir si pesó menos o pesó más, pudiera ser que es aceptable. Ahora imaginémonos una cementera muy grande que produce millones y millones de sacos anuales. Entonces, pues la cuestión cambiaría y uno pudiera pensar que sí necesita mejorar ese nivel Z de 3, subirlo un poco más, ¿sí? Ahora pensemos que ese ejemplo tan sencillo que dimos ya no sea de empaque de bultos, sino una fábrica de aparatos telefónicos que produce más o menos 10 millones de teléfonos al año. ¿Qué va a pasar? Con un nivel 3 sigma, la empresa no tendría 2.700, sino 27.000, porque habría que multiplicarlo por 10 porque son 10 millones. 27.000 potenciales quejas e inconformidades, es decir, en teoría, 27.000 teléfonos, pudiéramos pensarlo así, aparatos telefónicos, estarían fuera de especificaciones y 27.000 potenciales quejas e inconformidades por parte de los clientes, pues es muy crítico. Imagínense ustedes la gente quejándose de una empresa de este tipo, por ejemplo, un Apple o un Samsung, recibiendo 27.000, si suponemos que se producen 10 millones de teléfonos al año, 27.000 quejas anuales, ¿sí? Eso puede generar una afectación en la reputación de la compañía. Muy posiblemente esa empresa tendrá que subir su nivel Z a una mejora. Ahora imaginémonos un caso 3 que no es la empresa de aparatos telefónicos, sino que es una industria de mensajería y paquetería que maneja millones y millones de paquetes y de sobres y que haya equivocación en 27.000 si fueran 10 millones de sobres que manejan anualmente, pues van a haber 27.000 clientes potenciales quejándose. O si hablamos de la industria aeronáutica, tener 2.700 o 27.000, dependiendo de la cantidad, pues también sería muy crítico. Y si habláramos también de la industria farmacéutica, pues totalmente también. O sea, eso a lo que lleva es analizar que yo tengo una empresa y lo que yo tengo que es identificar si realmente, bueno, en qué nivel está, qué indicadores tiene, si está en control el proceso y cómo pudiera mejorar para asegurar que se disminuyan esos defectos y a su vez esas quejas. Bien, entonces, miremos unos conceptos importantes aquí. Variabilidad del proceso. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque es que la variabilidad del proceso es lo que genera los defectos, ¿sí? Por sí, la variabilidad del proceso es lo que genera los defectos. Entonces, en los procesos, ya sea de bienes, ya sea de servicios, existen dos tipos de variabilidad. La variabilidad aleatoria, que son las que se llaman causas comunes fortuitas o aleatorias, son debidas a la variabilidad natural inherente del proceso, son normales en el proceso, son causadas por efectos de muchas pequeñas causas incontrolables que pueden reducirse analizando el proceso, pero que no son posibles de eliminarlas completamente. ¿Sí? Los procesos en general pues tienen esas variabilidad aleatoria, pero también existen una variabilidad adicional que es la asignable, que es la que se llaman causas especiales o asignables. Y son atribuibles a causas especiales como ajuste inadecuado en maquinarias,
error de operadores, materias primas defectuosas, todo eso genera una variabilidad asignable. Este tipo de variabilidad puede detectarse por no estar siempre presente en el proceso. O sea, no siempre se presenta en el proceso porque digamos que si hoy llegó materia de prima defectuosa, hoy tuvimos problema, pero mañana llegó materia prima no defectuosa y el proceso no se afecta. Entonces, esta variabilidad asignable puede eliminarse identificando, analizando esas causas que la generan, implementando acciones para mejorar. Entonces, si yo tengo un problema de variabilidad asignable generada por ejemplo, materia prima defectuosa, pues yo tengo que asegurar que la materia prima que me llegue sea correcta y no permitir que esa materia prima sea defectuosa o que las personas que operan las máquinas o que ejecutan los servicios estén entrenadas para prestar el servicio de la misma manera todo el tiempo, ¿sí? En los servicios es muy particular, eh, como les decía hace un rato, es un poco más complicada esa variabilidad, porque es que la variabilidad, hay mucha más variabilidad asignable que variabilidad aleatoria. Y cuando se generan esos procesos, pues toca enfocarse para identificar las causas que la generan. Y una de las razones muy comunes de variabilidad asignable en los servicios es la falta de capacitación y entrenamiento para prestar el servicio de manera estandarizada. ¿Sí? Bueno. Entonces, miremos esa variabilidad aleatoria. Esa variabilidad aleatoria es una distribución de medidas procedentes de diferentes muestras, tienen una forma acampanada, no se deforman con el paso del tiempo, y uno puede concluir que esa variabilidad, la variabilidad del proceso es predecible, ¿sí? Está allí, no es tan fácil de eliminar, se puede mejorar un poco, pero está allí y es constante todo el tiempo, ¿sí? Mientras que la asignable es la distribución de las medidas procedentes de diferentes muestras que no son todas acampanadas, por lo que hablábamos hace un rato. Las curvas se deforman con el paso del tiempo y la variabilidad del proceso no es predecible. La variabilidad del proceso no es predecible. Entonces, miremos un poco esta definición. Esto es el concepto que se llama estabilidad de proceso. En los procesos existen dos elementos claves en el control estadístico de calidad o en el Six Sigma. Aparecen dos conceptos importantes, la capacidad de proceso que la vimos hace rato y la estabilidad del proceso. Para yo poder medir la capacidad de proceso, tengo que tener un proceso estable, ¿sí? En este caso, si yo tengo causas aleatorias, el proceso es estable. El proceso está en control estadístico, ¿sí? Mientras que si lo que tengo o lo que influye más son las causas especiales, el proceso va a estar fuera de control estadístico. Ese es un concepto bien importante. Vuelvo y repito, para poder yo calcular los índices de capacidad, mi proceso tiene que estar en control estadístico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que analizar preliminarmente un gráfico de control estadístico de calidad, analizarlo, identificar si está fuera de control estadístico, identificar las causas, ajustar el proceso, llevarlo a proceso en control estadístico y después sí le puedo calcular el índice de capacidad de proceso. Son como los pasos que se deben seguir allí. Entonces, estamos hablando de capacidad de proceso y de estabilidad de proceso, o estabilidad de proceso y capacidad de proceso. Bueno, entonces miremos qué es Six Sigma, y aquí quiero entrar a detallar un poco un elemento bien importante que es la base de la Six Sigma, y es lo siguiente. En Six Sigma ayuda a identificar qué características son críticas para los clientes. Hablando de clientes, ¿qué estamos hablando? De clientes eh, ya sean internos, ya sean externos, ya sean ambos, o stakeholders en general, ¿sí? Y Six Sigma se basa en eso, en quién es el cliente y cuál es la necesidad de ese cliente. Por eso habla también
que se quiere saber qué es lo que quieren los clientes, la necesidad y expectativas. Y esas necesidades y expectativas hay que llevarlas a especificaciones, ¿cierto? Hay que centrarse en los pocos factores que son vitales y hay que controlar la variación, lo que hablábamos en el slide anterior, en los pocos factores esos vitales que identifiqué. Para este proceso se requiere el compromiso de alta gerencia y de toda la organización. Entonces, la base clave de un proyecto Lean Six Sigma es eh, que se sustenta uno en las necesidades del cliente. De allí es donde uno parte. Uno no puede llegar al proceso a mejorarlo sin haber visto qué es lo que quiere el cliente, cuál es la necesidad del cliente. Entonces, en el proceso se tiene esa identificación del cliente. Bueno, ese es un tema bien importante que ahorita lo vamos a resaltar allí. Miremos aquí un poco qué es lo que pasa. Este es un ejemplo muy general de lo que pasa cuando yo voy convirtiendo de un 2 o 3 sigma a llevarlo a un Six Sigma. Entonces, lo que estoy es disminuyendo la variabilidad del proceso. Si ustedes observan, ahí hay varias gráficas donde se muestra cómo era el proceso puede ser en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 sigma, y cómo esa campana se va adelgazando para que esté dentro de las especificaciones. Ahí aparece la especificación mínima y está la especificación máxima. Entonces, observen por ejemplo, la campana más achatada tiene muchos elementos fuera de especificaciones, ya sea menores o ya sean mayores. ¿Sí? Aquí se observa, por ejemplo, en esta línea que está achatada, cómo aquí aparecen no conformidades o productos no conformes o defectos, y aquí también. Mientras que esta que está aquí, que es la de Six Sigma, no, casi que no tiene, prácticamente podrían decir que son cero esos defectos. ¿Sí? En la medida en que va mejorando, pues la curva va incrementando, va subiendo y van disminuyendo los productos fuera de especificaciones hasta que ya llega a un nivel 6 sigma. Pero vuelvo e insisto, no todo tiene que llegar a 6 sigma porque puede ser demasiado costoso para las organizaciones. Simplemente hay que definir a qué nivel se debe llegar. Bueno, si vamos a hablar de ahora de Lean, que es lo que está muy relacionado con Lean, pues se relaciona mucho con lo que se llama en ingeniería industrial y en las empresas en general, desperdicios. Esa palabra de pronto no es muy fácil de comprender, pero esa es la palabra que se utiliza a nivel de empresarial. Lo que es el waste en inglés, los desperdicios, los 8 desperdicios, y no es otra cosa más que ingeniería industrial esto, básicamente. Y eso es lo que tiene que ver con sobreproducción, ¿sí? Producir en exceso o con demasiada antelación. Transportar, cualquier transporte no esencial es un desperdicio. Cada transporte que yo haga en un proceso productivo, pues es un desperdicio. Todo genera costos. El hecho de que yo transporte algo, pues genera costos. El mantener inventario, lo mismo. Cualquier cantidad por encima del mínimo necesario para llevar a cabo el trabajo es un desperdicio porque cuesta. El tener más inventario, pues eso cuesta. La gente piensa que, no, pero yo tengo el inventario almacenado. Eso tiene costos y eso cuesta. Hay que tener el mínimo aceptable o necesario. Las esperas. En un proceso productivo, pues las esperas es básicamente las demoras o como un producto que va por un proceso productivo o un servicio le toca esperar porque hay algún problema de cuello de botella y eso pues genera también desperdicio, genera costos, genera mala calidad. Está el sobreproceso, trabajo o servicio adicional no percibido por el cliente. Están los retrabajos, que es repetición del trabajo para hacer ajustes en los productos defectuosos que surgieron para poderlos vender. Y está también el movimiento, que también es un elemento que no añade valor. Entonces, el 8 pudiéramos decir que es el talento humano que no está, o sea, que está subutilizado, pudiéramos decir. Adicionalmente al tema del Lean, pues están otras herramientas que son, por ejemplo, el Kaizen, el justo a tiempo,
el 5S. Hay una serie de procesos, digamos, de actividades que se utilizan desde el Lean, ¿sí? Y eso es lo que, digamos, vamos a ver un poco ahora, cuál es esa integración que existe entre el Lean y el Six Sigma para llegar a una filosofía llamada Lean Six Sigma, ¿sí? Digamos que las dos metodologías combinan muy bien. Y ya vamos a ver la diferencia. Entonces, en Six Sigma, el Six Sigma o la estrategia Six Sigma o la herramienta Six Sigma se enfoca en reducir la variación del proceso, que es lo que hemos hablado hace un poco. Si yo reduzco la variación del proceso, yo disminuyo esos productos defectuosos, productos o servicios defectuosos y mejoro el control del proceso, ¿cierto? Entonces, mientras Six Sigma reduce variación y mejora el control del proceso, Lean elimina desperdicios, o sea, elimina lo que es valor no agregado. Además, promueve estandarización y promueve el flujo de trabajo en el área de trabajo, ya sean bienes o servicios. Entonces, volvemos a repetir, Six Sigma reduce variación y mejora el control del proceso, mientras que Lean elimina desperdicios, promueve estandarización y promueve también el flujo de trabajo. Lean y Six Sigma tienen el mismo propósito general. ¿Y cuál es? Y lo dijimos hace un rato, y vuelvo e insisto mucho en eso. Proveer al cliente con la mejor calidad posible, los mejores costos, tiempos de entrega y nuevos atributos en el proceso. Vuelve a aparecer el concepto del cliente. Si yo voy a hacer un proceso de mejora y no pregunto esas necesidades del cliente, estoy partiendo de un elemento incorrecto. Voy a hacer un trabajo que va a ser teórico de mejora porque no está alineada a las necesidades del cliente. Bueno, y las necesidades del cliente pues son fáciles de identificar. Yo puedo hacer encuestas, entrevistas, pero también puedo tomar información que ya está en la compañía, por ejemplo, información de quejas y reclamos. Sí, yo voy al área que maneja quejas y reclamos y miro qué es lo que está diciendo el cliente y con base en eso yo puedo identificar o puedo hacer entrevistas a la alta administración de qué es lo que más el cliente está requiriendo, ¿sí? Entonces hay maneras de llegar tanto de recopilar directamente, primariamente información, como buscar información secundaria que ya exista digamos, Six Sigma. En el caso, por ejemplo, de mi trabajo de grado de la maestría, yo lo que hice fue hacer unas entrevistas y de allí tomé información del cliente. Bueno, Lean logra sus metas usando herramientas menos técnicas, o sea, las herramientas Lean son menos técnicas, por ejemplo, como Kaizen, organización en lugar de trabajo, control industrial, tiene mucho que ver con ingeniería industrial. Y Six Sigma utiliza más análisis estadístico, más herramientas estadísticas, diseño de experimentos, pruebas de hipótesis, probabilidad, estadística descriptiva, bueno, no sé. Entonces los dos elementos aparecen allí, el Lean y el Six Sigma, que equivalen a la estrategia Lean Six Sigma. Entonces, eso es lo que se relaciona con esa metodología o esa filosofía llamada, yo le diría más bien filosofía Lean Six Sigma. Bueno, entonces, esa filosofía Lean Six Sigma es tomada como una estrategia de negocio con el fin de que la compañía crezca y mejore. Ese es el objetivo importante, que la compañía crezca y mejore. ¿En qué consiste esa filosofía? Pues conformar equipos a iniciativas bien definidas con impacto directo a la compañía, ¿sí? O sea, definir unos equipos de trabajo, definir esos equipos de trabajo a las iniciativas que se han identificado, que son bien definidas y que tienen y que se quiere lograr un impacto directo a la compañía. También, ¿en qué consiste esa filosofía? Proveer al personal clave entrenamiento extensivo y avanzado en estadística. O sea, si yo tengo implementado en mi empresa un modelo Lean Six Sigma, tengo que hacer unos procesos de entrenamiento extensivo y avanzado en estadística a los diferentes niveles. Y eso es lo que se llama en las compañías los yellow belt, los yellow, los green y los black belts, que son los cinturones amarillos, verdes y negros para las empresas. A nivel de cada uno de ellos, el yellow, que es de más bajo nivel en cuanto a experiencia, el green, que es intermedio, y el black, que es el que tiene más experiencia, pues la capacitación va más intensiva, ¿no? Dependiendo de ese tipo de cinturón. Entonces,
Equipos asignados a iniciativas, proveer personal clave, entrenamiento extensivo. Un tema que se maneja mucho acá es el uso de la metodología DMAIC, que ya la vamos a ver, que es la metodología utilizada para la resolución de problemas y lo que está definida como definir, medir, analizar, e implementar mejora o como se llama en inglés, mejorar. Y por último, controlar. Esa es la metodología DMAIC, ya la vamos a ver. Y un punto importante, y es un entorno donde los ejecutivos y administradores apoyan estas iniciativas como estrategia de negocio. Sí, o sea, es muy importante el apoyo que tenga la alta dirección en estos procesos, porque si no, los proyectos se caen. Si no hay interés de la alta administración, los proyectos terminan prácticamente en el anaquel y no se implementan. Entonces, miremos esta selección de iniciativas. Para poder hacer una selección, para poder seleccionar una iniciativa y decir si pertenece a un proyecto Lean Six Sigma, existen una serie de criterios, podríamos decir, con los cuales yo defino si el proyecto pudiera ser trabajado con Lean Six Sigma, porque no todas las mejoras se deben identificar con Lean Six Sigma, ¿sí? No todos aplican. Por ejemplo, la primera está que si existe una alineación de esa iniciativa con la estrategia de la compañía. Lógicamente, tiene que haber una alineación, o sea, yo no puedo ponerme a hacer cosas que no estén alineadas con la estrategia de la compañía, o sea, mejoras que no estén alineadas con la estrategia de la compañía. Hay otro tema importante, es si se pueden cuantificar los beneficios, porque yo tengo que al final que mostrar los beneficios. Entonces, si se pueden cuantificar esos beneficios, también es un criterio importante para ese proyecto, esa iniciativa Lean Six Sigma. Si esas iniciativas surgen del negocio o del entorno, ¿cierto? O sea, ¿por qué es importante? Porque lo que viene del entorno yo no tengo control sobre él. Si surge del negocio, lo puedo revisar y analizar y mejorar. El otro punto importante es si está claramente definido el problema. Hay veces que yo tengo una situación y no tengo claro cuál es el problema, por ende, hasta que no defina el problema, no puedo saber si esa iniciativa puede ser manejada por Lean Six Sigma. También si se cuenta con el apoyo del responsable del área, es decir, del área es el responsable al cual se le va a hacer el proyecto, pues si se cuenta con el apoyo de esa persona, porque si no se cuenta con el apoyo de esa persona, pues va a ser difícil hacer el proyecto. Se puede desarrollar con un tiempo de 6 mínimo, puede ser al máximo alargarse hasta 9 meses, porque hay veces toca implementar, pues dentro del proceso toca implementar las mejoras y hacer medición de la mejora. Entonces puede tomar un poco más, pero ya de ahí para adelante, un año, 2 años, un proyecto ya es otro tipo de iniciativa y por ende no aplica el Lean Six Sigma. Se estimula una baja o nula inversión de capital, es decir, la inversión que voy a hacer va a ser baja o nula, la inversión de capital de ese proyecto. No necesito de mucho presupuesto, lo que necesito es básicamente las personas, el equipo y algún recurso mínimo. La otra pregunta que hay que hacer es si se puede replicar ese proyecto en otras áreas o en otras regiones diferentes. ¿Sí? Digamos que si eso que se analiza ahí después de que se haga el proyecto, si eso puede ser llevado y replicado en la misma empresa, pero en otra filial o en otra ciudad, lo que sea. El otro punto importante es si existe un concepto favorable de esa iniciativa por parte de expertos, en este caso Black Belts o Master Black Belts, si existe un concepto favorable por parte de esos expertos para realizar el proyecto. Y por último, y no menos importante, si se cuentan con datos e información para procesar y analizar. Es decir, si yo no cuento con datos e información para procesar y analizar, yo no puedo implementar una filosofía Lean Six Sigma. Pudiera realizar una filosofía Lean solamente, ¿cierto? Pero no Six Sigma. Entonces es primordial que existan datos e información para ser procesados y analizados. Ese es un punto que resalto mucho porque algunas veces me han dicho, venga, vamos a hacer este proyecto. Yo digo, pero ¿tienen datos? No, no tengo datos. Entonces no sirve Six Sigma porque si no hay datos, no puedo hacer análisis estadístico de esos datos. Vuelvo e insisto, pudiera implementar estrategias Lean y hago el proceso de mejora simplemente.
Entonces miremos esa implementación de iniciativas Lean Six Sigma. Y básicamente lo que quiero mostrar es el ciclo DMAIC. ¿Sí? La metodología para la implementación de iniciativas Lean Six Sigma, optimización de procesos, se basa en el ciclo DMAIC, el cual garantiza disciplina en la planeación, ejecución y seguimiento de iniciativas. Entonces, la D, ¿qué significa definir? La D es la definir. Básicamente, ¿qué se hace allí? Se describe el problema, se entiende la voz del cliente. Fíjense, estamos hablando de descripción del problema, que lo vimos en esas preguntas anteriores. Se entiende la voz del cliente, qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que le molesta al cliente, qué es lo que requiere, y se describe el proceso actual. Básicamente es en la fase de definir. En la fase medir, se recolecta y se procesa información de esa situación actual. Recuerden que esa recolección puede ser primaria o secundaria, ya existe, ¿cierto? Entonces, básicamente, en el medir lo que estamos haciendo es la línea base. Esa línea base va acompañada de unas estadísticas descriptivas básicas de esa recolección y procesamiento de información. Ese es el medir. El tercer elemento es analizar. Eh, y básicamente lo que se da en esta fase de analizar es confirmar datos, confirmar que los datos son correctos e identificar causas raíz de las variaciones que puedan existir. ¿Sí? En el mejorar, en la fase I, implementar mejora o mejorar, lo que se hace es desarrollar, probar e implementar soluciones que ataquen esas causas raíz que definimos en el analizar. Y por último, en la fase controlar es evitar regresar a los viejos hábitos que teníamos inicialmente y identificar un plan de mejora y una medición, digamos, de esa mejora, básicamente. Y básicamente lo que dice ahí es mirar la efectividad de esa solución, cómo la implementación de esas soluciones llevan a una mejora en los indicadores que se definió. Entremos un poco más en definición sobre el proyecto. En primer lugar, la fase de definir, que en inglés es define, es la letra D. Básicamente, lo que se quiere es entender la voz del cliente, identificar problemas importantes en sus procesos, determinar pocos factores vitales a medir, analizar, mejorar y controlar. Entonces aparecen como entregables herramientas, caso de negocio y charter de la iniciativa, gerenciamiento del proyecto, plan de iniciativa, análisis de riesgo. Fíjense que son voz del cliente, caso de negocio, charter. El charter es el acuerdo, la firma que yo hago del contrato de esa iniciativa. Porque en Six Sigma se firma ese charter, en el contrato que hace el equipo de implementación con la empresa. Y aparecen elementos de gerenciamiento de proyecto como plan de iniciativa, que son los diagramas GAN, análisis de riesgos, análisis de stakeholders. Es todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos, del proyecto como tal. Plan de comunicaciones, la matriz RACI, que es la de responsabilidades. Entonces, básicamente eso es lo que se refiere con la fase de definir. En la fase medir ya aparece mapear el estado actual del proceso, o sea, identificar cómo es el proceso actualmente. Identificar en ese mapeo las características críticas del proceso, que se llaman en Six Sigma CTQ, ¿sí? Que son las salidas del proceso, esas variables que salen del proceso que son críticas. La YES es lo que sale del proceso. Se recolectan datos e información del proceso, se valida el sistema de medición si aplica para esas variables Y, porque no siempre aplica. Eso es opcional, analizar ese sistema de medición. Fíjense que aquí se hace el cálculo de estadísticas básicas, o sea, estadísticas descriptivas de esos datos que recopilé, de esa información que recopilé. Y se hacen también, si es necesario, análisis de probabilidad, si se necesita. Por ejemplo, si los datos me muestran algún tipo de distribución, pues a través de probabilidad identifico esas distribuciones. Entonces, en este elemento está estadística descriptiva y probabilidad. Y finalmente llegamos a validar si la variable Y que identificamos está dentro de especificaciones, es decir, si es capaz.
si es capaz, que es lo que se llama capacidad de proceso, ¿cierto? Pero es importante aquí analizar, porque yo puedo llegar a concluir que no se puede identificar que sea capaz o no porque el proceso no está en control, que le hablé hablado de la variabilidad. Entonces toca hacer la mejora que viene ahorita para poder hacer las mediciones. Entonces, aquí se utilizan mapas o flujos de proceso, diagramas CIPOC, que es proveedor, entrada, proceso, salida, cliente, plan de recolección de datos, definiciones operacionales de indicadores claves de entrada y de salida. Y lo que les decía, capacidad de proceso, previa a la comprobación del control del proceso. Es decir, yo no puedo calcular capacidad de proceso si el proceso está fuera de control. En el analizar ya es identificar factores de entrada X, los factores de entrada X que entran al proceso y que influyen en la variable Y, que es la salida. Aquí se hace modelamiento, modelar el relacionamiento entre variables, se hace realizar evaluaciones de hipótesis, se hace análisis de adición de valor, entre paréntesis desperdicio, se hace el análisis nada más, no la mejora todavía. Se identifican causas raíz para cambios en Y con base en esas X que se determinaron. Entonces, las entregables herramientas son análisis causa raíz, análisis de modo de efectos y fallas, a lo que se llama MEF, las pruebas de hipótesis, están la identificación de mejoras rápidas, reportes de benchmark o referenciación, es opcional. Yo puedo hacer una referenciación con base a otras empresas para mirar cómo puedo analizarlas y mejorarlas. También se maneja todo lo que tiene que ver con correlación y regresión lineal. Fíjense que en la anterior veíamos descriptiva, probabilidad. Aquí, ¿qué vemos? Aquí vemos correlación y regresión lineal y prueba de hipótesis también a nivel de estadística. Fíjense cómo la estadística va entrando aquí en las diferentes fases y los 8 desperdicios. Fase mejorar, que es la de improve, mejorar. Entonces, definir y priorizar soluciones que ataquen las causas raíz identificadas. Es decir, yo defino soluciones que ataquen esas causas que identifiqué en la fase anterior. Implemento soluciones y mapeo el nuevo estado del proceso, ¿sí? Allá aparecen matriz de selección de soluciones, plan de implementación de soluciones, aparecen pilotos o simulación, que es opcional, diseño de experimento, que es opcional, porque no siempre se hace diseño de experimentos, pueden hacerse diseño de experimentos. Aquí entran ya los métodos Lean para mejora, como son Kanban, 5S, estandarización de trabajo, reducción de tiempo de ciclo, Kaizen. Entonces, fíjense que fase de medir descriptiva, estadística descriptiva, probabilidad. Fase analizar entra en todo lo que tiene que ver con correlación entre variables y evaluación de hipótesis o testeo de hipótesis. Y aquí aparece lo que es el diseño de experimentos, piloto o simulación. Se va dando todo el modelo estadístico. Y por último, la fase controlar, que es definir el plan de control de las variables X, definir el plan de control de las variables X, es decir, las causas, que más influyen en Y. Yo tengo que controlar esas variables para que Y salga de acuerdo a lo que yo necesito. Implementar un sistema de control estadístico de procesos para esas variables, mantener controles y sostener mejoras y medir beneficios. O sea, el proceso no termina en la teoría, yo propongo que, sino que toca llegar a implementar. Y los entregables y herramientas básicamente son el plan de control, que incluye un modelo de cálculo de beneficios anualizado, el plan de transición, que es cuando le entrego yo el proyecto a la línea, podríamos decirlo, y por último el cierre del proyecto. Entonces, en general, el resumen de Mike define qué problema necesitamos resolver, el definir, el medir, cuál es la capacidad de nuestro proceso, analizar cuándo y dónde ocurren los defectos, ¿sí? En el mejorar cómo puede la capacidad del proceso llegar a un nivel mayor de 5, de 4, de 5 o 6 sigmas y cuáles son esos factores claves. Y en el controlar, qué control podemos implementar para mantener el proceso. Ahí aparecen una caracterización de sistemas de monitoreo y una optimización controlando sistemas también, ¿sí? Entonces, una conclusión en general.
Lean Six Sigma es una filosofía de trabajo para mejorar productividad y rentabilidad de las empresas. Es la aplicación disciplinada de herramientas estadísticas, y ese es un tema importante. Se aplican herramientas estadísticas. Yo no puedo hacer Six Sigma si no hago análisis estadístico. No tengo datos y por ende no puedo hacer análisis estadístico. Para la resolución de problemas que permiten identificar y cuantificar los defectos e indicar mejoras, medidas de mejora. ¿Sí? Fíjense, hemos visto cómo a través de esa metodología de Mike están toda la estadística, todo el concepto de estadístico plasmado en esas fases. Bueno, finalmente las referencias bibliográficas, me referí mucho a Control Estadístico de Calidad y Six Sigma de Gutiérrez, Metodología de Investigación de Hernández, el libro Handbook de Six Sigma Black Belt, certificación de Six Sigma Black Belt, y Montgomery, Introducción al Control Estadístico de Calidad. Bueno, les agradezco, no sé si tengan alguna pregunta y pues con eso terminamos la conferencia. Bueno, Juan Carlos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. Muchas gracias, muy interesante y muy didáctico a su presentación, ¿verdad? Felicitaciones y le agradecemos por esa exposición tan importante del tema de control estadístico de los procesos. Yo tengo una pregunta particular antes de darle allí la oportunidad a las otras personas y es, Sí, desde su experiencia, hablamos un poco sobre el tema de los procesos y esto de pronto nos lleva a pensar a que puede estar aplicado más hacia la parte de la producción. sí, Desde su experiencia, Juan Carlos, que usted nos comentaba de una aplicación especial que hizo desde la parte de la educación, sí. ¿cómo podemos o qué experiencia tuvo usted en la implementación de esta metodología desde la parte de la educación? Ok. Ok, mire, la educación no es otra cosa que un servicio, ¿cierto? Es un servicio que ejecutan las personas. Por ende, si las personas no están bien entrenadas, no están bien capacitadas, el proceso no está estandarizado, no hay procedimientos, pues la variabilidad va a ser bastante, bastante grande. Entonces, uno cuando analiza servicios, o sea, se encuentra con que hay mucha variabilidad y de pronto las organizaciones no le ponen mucha atención a esa estandarización. Si yo me voy a un servicio, por ejemplo, bueno, el servicio de alimentación como un McDonald's, donde todo está bastante estandarizado, uno dice, bueno, las cosas son estandarizadas, pero si el proceso no está asegurado, el proceso de, digamos, en el caso de servicios de educación, no está asegurado si las personas no están entrenadas para que hagan las actividades de la misma forma siempre, midiendo indicadores claves, porque ese es el otro elemento. Yo puedo estar trabajando bien en lo que esté haciendo, pero yo no tengo la manera de medir indicadores al proceso, o los indicadores con los que estoy midiendo el proceso no son los mejores. De pronto, eso fue un poco lo que yo encontré en el proyecto de grado. Digamos, de pronto la gente sí sabía hacer el tema, pero desde el punto de vista de estandarización no estaba asegurado. Y los indicadores con los que se podía medir el proceso no eran los correctos. Entonces, allí es donde ahí es donde comienza a generarse esa, esa variabilidad mayor en los servicios. Esto es perfectamente aplicable en cualquier servicio. De hecho, yo hice cálculos de control estadístico de calidad tanto para datos, digamos, numéricos, digamos, como también en el caso que yo hice para variables que no son numéricas. Hice análisis de control estadístico de ese elemento. Entonces, no sé si le contesté, profe, a su respuesta. Sí, Juan Carlos, efectivamente, yo estuve en el acompañamiento del trabajo de Juan Carlos Sí, en esta implementación de la metodología Lean Six Sigma en los proyectos de acompañamiento que hay en la universidad, ¿sí? Y él se reunió con todos los factores, con el factor económico, financiero, con el factor biopsicosocial, con el factor institucional, y hizo un mapeo muy interesante que lo pueden ustedes revisar allí en el repositorio de las tesis de grado de la maestría, eh, donde para la universidad fue muy importante identificar todas esas mejoras
que se dan a partir de la metodología, que probablemente antes no se sabía cuál era el estado, ¿verdad?, de la universidad en algunos procesos que tienen que ver con la permanencia, y a través de este estudio base se define unos planes de mejoramiento, y es lo que se está trabajando en estos momentos, en poder comenzar a revisar esos indicadores, de poder tener unos indicadores más robustos, unos indicadores de calidad que lleven realmente a ver cuáles son los procesos que están fuera de control para poderlos impactar de manera inmediata. Sí, Entonces, correcto. fue una tesis muy importante que de pronto Juan Carlos la está comentando de manera muy general, pero tengo que abonar pues ese valor agregado que tiene este trabajo y que pues está disponible allí en los repositorios. Aquí hay una pregunta, Juan Carlos, de Luz Joana Sí, Prieto. Hola, Luz Joana, perdón, buenos yo días. quiero completar Ah, sí, algo de lo que usted dice, profe, antes de pasar a ya la pasamos pregunta a de la Luz pregunta, Joana. sí. Listo. Me parece que es muy importante lo que usted dice. Fíjese que prácticamente parte de una gran cantidad del éxito del proyecto fue esa voz del cliente, lo que usted comentaba ahorita, lo que la gente piensa del proceso. Y me reuní con mucha gente clave en el proceso, y de ahí salió mucha información, digamos, clave. Eso lo resalto porque quizá es uno de los factores más críticos de un proceso de mejora, profe. Sí, Gracias, Juan listo. Carlos. Ok. Luz Joana Prieto, hola, Luz Joana es una de las egresadas de nuestro programa también. Ujú. Muchas gracias. Tiene una pregunta. Dice, buenos días. ¿Qué necesidad surgió en la empresa para implementar esta metodología? ¿Cuánto tiempo lleva a cabo ejecutarla? ¿Y qué costo tiene para la empresa? ¿Y si se debe capacitar al personal? Ah, ya, es una pregunta general, ¿cierto? No está hablando de una empresa en particular, ¿cierto? Sí, en general. Bueno, digamos que en primer lugar, las empresas tienen que definir el modelo de iniciativas Six Sigma en la empresa. Primero que todo, ¿cierto? Es decir, tiene que tener gente entrenada, y la pregunta sobre el entrenamiento tiene que ser personas entrenadas en diferentes niveles sobre temas estadísticos, de análisis estadístico. La gente tiene que saber de análisis estadístico porque la base de la mejora está relacionada con el análisis de datos, análisis estadístico de datos, para llegar a unas propuestas de mejora, ¿sí? Ahora, en general, digamos que las empresas pueden definir una estructura básica del proyecto, tener unas personas capacitadas, como, entre comillas, pudieran llamarse Black Belt, otros pudieran ser un Yellow Belt básicos, y dar una formación sobre control estadístico. También se necesita de conocimiento, de formación en estrategias Lean, lo que demostramos allí, para que la gente sepa cómo mejorar desde el punto de vista más que cuantitativo, cualitativo. Entonces, y hay un punto importantísimo, y es el compromiso de la alta administración. Si no hay compromiso de la alta administración en la empresa, los proyectos prácticamente se caen. Entonces, esos son elementos supremamente claves para implementar estas herramientas. De hecho, ahorita yo estoy dirigiendo 2 trabajos de grado relacionados con Lean Six Sigma a 2 estudiantes de la maestría, y ahí pues vamos andando sobre el proceso. Porque si ustedes se dan cuenta, y resalto mucho eso, las diferentes fases están muy relacionadas con las técnicas estadísticas que se conocen en la maestría, ¿cierto? Entonces, ese es un punto importante. No sé si con eso contesté la pregunta. Eh, buenos días. Buenos días. Primero, Juan Carlos, felicitarlo por esa capacidad didáctica que tiene. Hoy, como usted puede ver, yo creo que de los que estamos aquí, el que tiene más juventud acumulada soy yo. Y en mi historia de mis estudios, maestría, especialización y los doctorados, me he encontrado, por ejemplo, en la maestría de estadística, el director de mi tesis es un ingeniero que creo que es el mejor que yo he conocido como maestro. Sí, Después en el doctorado, y ahora oírlo a usted, que no es un educador, no es un maestro, o sea, no es profesor, porque maestro es, ustedes son maestros, sí, 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 claro, por supuesto. no es necesario ser profesor de educación. Entonces, primero felicitarlo por eso. Segundo, ahí yo le sugeriría, busque el proceso un momentico, Juan Carlos, completo, donde lo tiene
Ese no, más adelante. El DAI. El DAI, ya. DIMAI, Yo le sugeriría, Juan Carlos, porque además usted habla, yo siempre hablo en metodología de investigación de datos o información, o datos e información, porque uno recoge datos, normalmente recoge datos, a lo mejor una información que ya está transformada en un dato, como cuando hace uno análisis en búsqueda sistemática. Ok, entonces yo le diría ahí, Juan Carlos, como una, digamos, más de forma, recolectar y procesar datos para obtener información de la situación actual, por ejemplo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y muy de acuerdo con usted porque un poco con los economistas que hablan de mucho de producción, pero no hablan de productividad. Si no hablan de productividad no puede haber eficiencia. Lo felicito realmente y no tengo sino aprender cosas nuevas. Buenísimo. Listo, bueno, profesor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias por sus palabras. Bueno, no sé si alguno tiene otra pregunta. Está el doctor Orlando, está el profesor Olmedo, ¿qué tal? Está también, estuvieron conectados cerca de 20 personas en este webinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No sé si alguien más tiene algo que compartir, alguna pregunta. Tenemos unos 2 minuticos para eso, antes de terminar. Diego, tiene la mano levantada, bien pueda. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por este webinar. Agradecerle al profesor Juan Carlos, excelente presentación, felicitarlo. El profesor Juan Carlos es el director de mi proyecto, ha sido muy enriquecedor. Yo estoy realizando un proyecto de un análisis de control estadístico en la empresa dirigido al tema dimensional de las variables de referencia por producto, y el acompañamiento del profesor ha sido muy enriquecedor. Agradecerle y agradecerle a todos ustedes por este espacio. Felicidades, profe. Gracias, Diego. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Diego. Esto es lo que realmente da valor del programa de la maestría en estadística, que podamos realmente aplicarlo en el contexto en donde cada uno labora. Esa es la pertinencia que tiene el programa. Entonces, eso es muy importante. Por eso la maestría en estadística aplicada y analítica de datos con esta nueva denominación se ha ampliado al Campus Cúcuta, que es donde hoy estamos. En las horas de la tarde vamos a hacer el lanzamiento junto con dos maestrías más. Les vamos a invitar para que se conecten los que puedan a través del canal YouTube. Y próximamente lo vamos a hacer lanzamiento en el Campus Valledupar. ¿Sí? Entonces ha tenido una gran acogida y estamos acá también con el doctor John Camilo Mendoza, que es nuestro vicerrector del Campus Cúcuta. Muchas gracias, doctor John Camilo, por acompañarnos a este webinar. Está la doctora Lonnis también, que es la directora de posgrados del Campus Cúcuta, igual que la doctora Luz Amanda Bueno, que es la directora de la maestría en gestión de servicios de salud, que también ha venido al lanzamiento. También está la profe Amalia, que es la directora de la maestría en biotecnología, y el profe Fabián, que es nuestro coordinador de la maestría en estadística del Campus Cúcuta. Entonces, estamos acá en biotecnología, qué pena. Estamos acá todos presentes, pues, y apoyándonos, porque la estadística es transversal y como Universidad de Santander trabajamos de manera unida para todos fortalecernos en cada uno de las áreas que trabajamos, ¿sí? Entonces, quiero agradecer a Juan Carlos porque es un egresado destacado y hoy nos va a apoyar como profesor también en las áreas de control estadístico de la calidad y con muy buena experiencia en el sector productivo, como ustedes lo han podido escuchar, y también allí con nuestros estudiantes como Diego y está también William Botero, también que está él asistiendo en su trabajo de grado y allí en el tema de control estadístico de la calidad. En el chat quiero invitarlos para que puedan diligenciar la asistencia a este webinar y de una vez invitarlos para dentro de 15, 20 días vamos a tener otro webinar así de 1 horita sobre otro tema diferente. La vez pasada fue de diseño de experimentos, esta vez de control de calidad. Entonces queremos darles otra sorpresa para próximo webinar que sea de una metodología distinta y de esa manera conformar, como les dije inicialmente, una comunidad estadística donde podamos tener estos espacios para interactuar, para dialogar de manera virtual y con invitados de la casa.
¿sí? Todos somos de la casa porque todos somos UDES, y también motivarlos y invitarlos a que hagan extensivo, que tenemos las matrículas abiertas de la maestría en Estadística Aplicada y Analítica de Datos para el 2025-2, sea para el campus Cúcuta, para el campus Valledupar o para el campus Bucaramanga. Esa es la invitación que les dejo a cada uno de ustedes, que nos puedan ayudar allí con sus amigos, con sus conocidos, con sus colegas que quieran tener allí, quieran hacer la maestría en Estadística Aplicada y Analítica de Datos. Le doy el paso al profesor Francisco León, que también es profesor del programa. Él les quiere dar una información sobre la comunidad. Quiero agradecerle, Juan Carlos, para despedir aquí esta parte y dar ya el anuncio final aquí del webinar. Gracias Listo. por su buena disposición y por su excelente presentación, Juan Carlos. Listo, muchas gracias, profe. Voy a estar aquí escuchándolo del profe. Perfecto. Entonces le doy paso al profesor Francisco. Buenos días, profe Francisco. Buenos días, profesor Miguel, Juan Carlos, felicitaciones por su presentación, muy clara, muy pertinente para estos momentos donde los datos son fundamentales para que las empresas crezcan. Y me permito, muy amable, presentar esta comunidad colaborativa que es una iniciativa de la maestría en analítica de datos, en estadística aplicada y analítica de datos, y la hemos denominado analítica de datos en educación superior. Una comunidad colaborativa donde pues apenas iniciamos hace unas semanas, llevamos unos 15 días, ya contamos con 16 miembros y la idea de este grupo es que tengamos una red donde podamos compartir todos los tópicos relacionados con analítica en la educación superior. Podamos compartir webinars, podemos compartir diferentes tópicos que tengan que ver con educación, que tengan que ver con análisis de datos, para que podamos crecer. Este es un punto de encuentro donde todos somos iguales, donde son bienvenidos todas las profesiones y donde veamos esa oportunidad de trabajar en equipo para aprender. Aprendizaje continuo que nos permita crecer como profesionales, como universidad, como diferentes profesiones que tengan interés en estos temas de la analítica de datos. En el chat he compartido el enlace al grupo y obviamente a sus correos, si diligenciaron la asistencia, les estaremos haciendo llegar una invitación para que puedan ingresar. En este grupo vamos a colocar el webinar del día de hoy. Vamos a colocar el video del profesor Juan Carlos ahí para que los que quieran revisarlo nuevamente, pues puedan ingresar y puedan verlo. Entonces están cordialmente invitados a nuestra comunidad colaborativa de analítica de datos en educación superior. Muchas gracias, profesor Miguel. Gracias, profe Francisco, por esta información. Entonces quedan todos invitados para que podamos unirnos a esta comunidad. Ya. Gracias también al grupo de desarrollo estudiantil que nos ha acompañado, a la profesora Azuri, a la profesora Joana, a la profesora Margarita. Estos son temas importantes también para los procesos que se manejan desde allí, desde este departamento tan importante para la universidad en el tema de la permanencia. Muchas gracias por invitarnos, por estar aquí con nosotros y siempre están allí. Fíjese que allí el profesor Francisco está mostrando lo que llevamos hasta el momento. Son los webinars, mire, los webinars, noticias importantes de estadística. Ya el DANE también se va a vincular. Estuve reunido hace 2 semanas con ellos, y también aquí desde Cúcuta vamos a enviar a todas las empresas que estén allí interesadas, y la idea es esa, poder compartir a través de este espacio, de esta comunidad en LinkedIn, de toda la estadística, y también, ¿por qué no?, temas que podamos entre todos fortalecernos, conocer un poco más, y de alguna manera que podamos compartir allí información de cursos, información clave con el tema de inteligencia artificial y todo lo demás. Entonces, eso es.
Hoy en día el conocimiento se construye a través de comunidades, ¿sí? Entonces, el que no esté en comunidad, el que no trabaje en equipo, el que no conozca qué está haciendo el otro, pues está fuera. Entonces, esa es como la intención que tenemos desde la maestría en estadística aplicada y también desde la Dirección de Analítica Académica de la Universidad de Santander. Entonces, todos quedan cordialmente invitados. Allí está el link para que puedan unirse en el chat. De todas maneras, como dijo el profesor Francisco, le vamos a pasar a través de los correos que se registren allí, desde el formulario de inscripción, toda la información para que puedan vincularse. Aquí algunos mensajes. Muchas gracias, felicitaciones de la profesora Luz Joana, profesor Orlando Marín, que gracias, profesor Olmedo González, mil felicitaciones por la presentación, muchas gracias. Profesora Margarita, gracias por compartir conocimiento. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos entonces tenerlos en un próximo webinar, en unos 15 o 20 días, con un tema diferente a los que ya hemos dado en los 2 webinares anteriores. Gracias a todos, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz día.